Hola, yo soy Ana Paula Torres Corona, estoy en el grupo 101 de la carrera Relaciones Industriales y es para la materia de Derecho Individual con el profesor Federico. En este video yo decidí que voy a hablar de 4 temas. El primero es la rescisión del trabajo, la terminación de la relación laboral y todo lo que conlleva, también qué es un riesgo de trabajo y por último, cuáles son los tipos de riesgo que existen en el trabajo. Bueno, yo decidí que quiero empezar a hablar sobre el riesgo de trabajo y qué es, porque es un tema que me gusta y es un tema que ya habíamos platicado en clase y en el que yo ya había tenido una sesión de pregunta y respuesta con el profesor Federico, por lo tanto es con el que voy a empezar. Un riesgo de trabajo es cualquier afectación potencial a la salud del empleado a causa de las condiciones de trabajo en las que se encuentra o porque tuvo algún accidente que fue mientras él estaba intentando cumplir con su puesto en su horario laboral. Pero hay 2 opciones, entonces tenemos que aprender a dividirla, o más bien 2 tipos, en donde, por ejemplo, puede ser responsabilidad del patrón, que es debido a que, no sé, por ejemplo, en el área de la construcción, algún empleado se cayó de alguna máquina o tuvo algún choque, pero debido a que a esa máquina no se le había dado el mantenimiento adecuado, o, por ejemplo, tuvo algún golpe en la cabeza y fue debido a que en ese momento él debía de tener un casco, pero el patrón no se lo proporcionó, etcétera. Existen 1000 casos en el que por negligencia del patrón el empleado sale lastimado, incluso, no sé, por ejemplo, algún trabajador de Costco que pueda tener a largo plazo alguna lesión en la columna debido a que carga cajas muy pesadas y no se le brindó una faja especial para eso, etcétera. Y también existen riesgos de trabajo que no son responsabilidad del patrón. Por ejemplo, yo, Ana Paula, trabajo en una oficina y iba rumbo al trabajo en mi coche, me chocaron y tuve una lesión. Entonces eso no es responsabilidad del patrón, por lo tanto no tiene que pagar tu accidente, por así decirse, o más bien hacerse responsable de él. Pero en los otros casos, si fue por negligencia, claro que sí es responsabilidad del patrón, pero también tenemos que ser conscientes que en absolutamente todos los trabajos existen riesgos. Desde el más simple hasta el más complicado, como ya lo mencioné, el área de la construcción existen riesgos y tenemos que ser muy conscientes de ello. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los tipos de riesgo de trabajo y en el 9º título de la Ley Federal del Trabajo se describen muy bien los tipos de riesgo de trabajo. Primero está el accidente de trabajo, que en el artículo 474 se define como una lesión orgánica o cualquier perturbación funcional inmediata o posterior a la muerte que sea producida de manera repentina en ejercicio o con motivo del trabajo y cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en el que se encuentre. También quedan incluidos en la definición los accidentes que se produzcan al trasladar el trabajador directamente de su domicilio al lugar del trabajo y de este a aquel. También los riesgos de trabajo son mucho más comunes de lo que nosotros pensamos, porque cualquier tropezón que tengamos puede causar alguna fractura grave, también alguna herida por maquinaria o instrumentos de trabajo, accidentes en medios de transporte que estemos durante las labores o de camino a ellas. Y para darnos una idea de qué tan comunes son, en el 2014 se registraron 409.248 accidentes de trabajo a nivel nacional y concentrándonos la mayoría de ellos en 6 ocupaciones. La primera, como enfermedad de trabajo, que está en el artículo 475 y es cualquier estado patológico que sea derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. El asegurado debe de recibir atención médica inicial, ya sea en urgencias o en algún consultorio, obviamente esto es primordial. Como número 2 tenemos que el asegurado debe firmar el formato de riesgo de trabajo en el campo correspondiente, ya sea en un formato por accidente o en un formato por enfermedad que él tenga. Después el patrón también debe de firmar un reverso del formato de riesgo de trabajo y debe de entregarse al trabajador o a los familiares en caso de que el trabajador esté grave.
También el asegurado, su representante legal o algún familiar son los responsables de tramitar el seguro que sea correspondiente ante el riesgo de trabajo y pues implica un permiso para ausentarse a sus labores y que va a tener pago durante el tiempo que él se ausente mientras está recuperando. Los requisitos necesarios son que se presente una original y una copia de los siguientes documentos: identificación oficial, cartilla nacional de salud y credencial del ADIMS o aviso de atención médica inicial, calificación de riesgo de trabajo y formato firmado por el patrón y por el asegurado. También se debe de solicitar el certificado de incapacidad por riesgo de trabajo y cobrarlo en ventanilla bancaria. Ahí se deben de checar los artículos de incapacidades y todo el trámite que conlleva. Y bueno, el subsidio por riesgo laboral calificado corresponde al 100% del salario diario a pagar a partir del día del incidente y puede abarcar de un día hasta 52 semanas. El responsable del pago es el IMSS y debemos de tener muy claro que prevenir siempre va a ser mejor que lamentar. Debemos de prever los accidentes que puedan generarnos una responsabilidad y debemos de siempre estar apegados a la normatividad establecida que está en la Ley Federal del Trabajo, bueno, en cuestiones de seguridad, de higiene, prevención, etc. Y con respecto al IMSS, debemos de asegurarnos de tener registrados ante el IMSS con la prima de riesgo correcta a todos nuestros trabajadores y en caso de no hacerlo, las consecuencias económicas pues son multas o indemnizaciones que son bastante elevadas, entonces queremos evitarnos completamente esto y mejor hacer las cosas conforme a la ley. Ahora les voy a hablar sobre la terminación de la relación laboral. Primero que nada, en la Ley Federal del Trabajo se establece que puede ser de dos tipos, ya sea de manera individual o de manera colectiva. Primero les voy a hablar un poquito sobre la terminación de la relación laboral, que es de manera individual. Y bueno, esta se da por el mutuo consentimiento de las partes, es decir, del patrón y del trabajador. Y sucede cuando hay algún hecho que afecta directamente al empleado, que le imposibilita pues poder seguir prestando sus servicios. Por ejemplo, puede ser la muerte o puede ser por algo que lo esté afectando de manera física o de manera mental. Bueno, y por otra parte, la terminación de la relación laboral de manera colectiva se da cuando hay algún acontecimiento que está afectando a la empresa de manera directa y es independiente a la voluntad del patrón, pero por lo tanto se tienen que tomar medidas y se llega a la conclusión de la terminación de la relación laboral con alguno de los trabajadores, es decir, se les despide. Y también en la legislación se señala que los casos en que las relaciones laborales se pueden dar por terminadas según lo establecido en el artículo 53 y 433 de la Ley Federal del Trabajo. Bueno, y en el artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo se nos señala algunas de las causas de la terminación laboral. Como primero está el mutuo consentimiento de las partes, que ya se los mencioné. También está la muerte del trabajador. En tercera está el vencimiento de la obra o pues que haya inversión de capital. Y por último está que el trabajador tenga alguna incapacidad física o mental que no le permita prestar sus servicios. En cuanto al mutuo consentimiento de las partes, esto es de manera que el empleado le habla con el trabajador y le expresa el por qué ya no quiere estar en la empresa, sea cual sea su razón, es decir, pues ya el patrón acepta y después de esto él tiene que brindarle su finiquito. Y bueno, a partir de ahí el patrón tiene que cumplir con ciertas formalidades, no es como que solamente diga, bueno, ya me voy y ya, no. Se tienen que seguir ciertos pasos o requisitos, por así decirlo. Y primero que nada se debe de recabar la renuncia del trabajador de manera escrita y siendo muy clara. Después, como número 2, se debe de dejar constancia de que el finiquito se le fue entregado con todas sus prestaciones. Y por último, como número 3, se debe de dar un convenio de liquidación ante la Junta de Arbitraje. Y bueno, en cuanto a la renuncia del trabajador, es totalmente una decisión libre, él está haciendo un ejercicio de sus derechos y es un acto totalmente unilateral que surte efectos, por así decirlo, y bueno, esto va a producir el término de la relación obrero-patronal. Y bueno, en cuanto a los requisitos de validez, la manifestación de esta decisión pues puede ser de manera escrita o de manera oral, y ya los tribunales son quienes dan como que su opinión y la renuncia no necesita
cumplir ninguna formalidad posterior a esto o algún requisito para que sea válido.